hemos estado acostumbrados. Es una lectura que pertenece al libro Nunca confíes en una computadora versión 2.0, que es un texto publicado en el año 2014. Y este nada más es uno de sus cuentos. Entonces, desde aquí nosotros nos podemos dar cuenta cómo este libro que fue publicado en el 2014 igual ya está empezando a tener una representatividad, especialmente por todo lo que estamos viviendo en este momento relacionado con la tecnología y los diferentes temores que se tiene como ser humano. Entonces, relacionado siempre con lo que es la tecnología. Entonces, como producto, vemos ya dentro de las redes pudimos encontrar un producto de este libro, Nunca confíes en una computadora versión 2.0. Este es el librito original y pudimos ya encontrar dentro de las redes ya un audio relacionado con esta temática. Vamos entonces, ¿quién quiere iniciar el conversatorio? Abner, muy bien. Licenciada, buenos días compañeros. La verdad que me pareció algo así sorprendente, ¿verdad? Ver el video que usted compartió. Me ubica un poco a un tiempo futuro, ¿verdad? En la que se proyecta, ¿verdad? La extinción de la humanidad. Y cuando estaba viendo el video, ¿verdad? Me hizo recordar una película que vi hace algunos meses que se llama Interestelar, en donde el ser humano, ¿verdad? Busca vida en otros planetas, ¿verdad? A raíz, ¿verdad? De la consecuencia del cambio climático. Entonces, lo asociamos también, ¿verdad? Como una sociedad futurista, ¿verdad? Creo que lo analizamos también en el último trabajo que usted había dejado, ¿verdad? Donde el ser humano, ¿verdad? Proyecta, ¿verdad? Una sociedad en la que va decayendo, ¿verdad? Producto de todas las acciones que él está realizando, ¿verdad? Entonces, el nombre de la novela se llama El Hijo de los Hombres, creo que recuerdo que se llama. Entonces tiene que ver mucho, ¿verdad?, de la extinción de la humanidad y solo que acá, ¿verdad?, no solo se da entre los países, sino que prácticamente desaparece la Tierra. Entonces es algo bien triste, ¿verdad? Pero si se llegara a dar, no sé qué pasaría en ese caso. Sí, Abner, bueno su aporte. Y entonces ahí lo que usted nos acaba de decir ya nos conduce a una parte que si yo tuviera que darles a ustedes este texto, vamos a suponer que les diera este texto en la evaluación final y yo les podría preguntar entonces, atendiendo a lo que usted acaba de decir, ¿cuáles son esas filias y esas fobias que se promueven en el texto? ¿Cuáles son los valores que se promueven en el texto? ¿Cuál es la ideología que se produce en el texto? ¿Cómo se deja ver, por ejemplo, esa polifonía dentro del texto? Recuérdese que la polifonía es un concepto acuñado por Bakhtin y esa polifonía es el escuchar esa pluralidad de voces. Nosotros escuchamos ahí muchas voces, porque de alguna manera la nave proyecta, comienza a decirnos lo que pensaría, aquí está el nombre de los que iban en la nave, de Dani, Marcos y Lucas. Y en este momento Dani diría tal cosa, y en este momento tal. Y más bien el texto desde que inicia dice, hoy Dani cumpliría 34 años. Puedo imaginar, dice, imagínese, puedo imaginar. Y esto se relaciona mucho con todo lo que viene, jóvenes, porque también recuérdense esto que está causando ahorita un gran revuelo como lo es el chat GPT, que de alguna manera muchos se alegran y seguramente si todos le diéramos el uso adecuado sería fantástico. Ahora, si lo vamos a utilizar para estar haciendo trampas, para hacer las cosas más fáciles, nosotros cada día vamos a pensar menos.
Y eso no lo dice, ahorita no tengo el nombre de otro autor, es un autor centroamericano, pero se me fue el nombre. Y él escribió este cuento ya hace como 20 años, y desde hace como 20 años está en la antología de los centroamericanos, así se llama, Antología de Cuentos Centroamericanos. Y ahí está este cuento de este autor donde él ya se adelanta y nos dice que va a llegar el momento en el que el ser humano no va a pensar. Entonces, y aquí, por ejemplo, podemos ver, de acuerdo a lo que nos decía Abner, podemos ya ver esas filias, esas fobias, porque de alguna manera hay una identificación con la tecnología, pero también existen las fobias, qué es lo que va a pasar. Y de hecho, desde el título del libro que nos dice, nunca confíes en una computadora versión 2.0, porque nos está indicando que debemos tener ese cuidado con lo que es el uso de la tecnología. Está en forma metafórica, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar ahora a Elsa Carranza. Gracias, licenciada. Buenos días. Fíjese Buenos que a mí me llama mucho la atención porque realmente la destrucción que se ve, que narra él en la nave, ¿verdad? Realmente el temor de hoy en día, considero yo, con las noticias, sobre todo con la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Que ya hablan de que China se puede aliar en contra de Estados Unidos, y yo en las noticias en CNN he entendido, ¿verdad? Que lo que quieren dar a entender es de que pueda surgir una tercera guerra mundial a raíz de todo eso. Entonces, sí es preocupante porque se acerca, se espera algo así, se podría decir que es una de las fobias, ¿verdad? Miedo a la muerte, a una destrucción provocada por el hombre, ¿verdad? Una destrucción nuclear. Entonces, me llama la atención, licenciada, porque fíjese que ahorita no recuerdo exactamente en qué link lo vi, pero se hablaba de que ya el comercio está, obviamente no aquí, ¿verdad? En Europa creo que fue, están ya poniendo a la venta cápsulas contra detonaciones nucleares. Entonces, realmente por asunto de tiempo, que fue en un momento que lo vi, no seguí leyéndolo, pero sí me llamó la atención, ¿verdad? Que ya el hombre hasta eso está planificando ya con la construcción de esas cápsulas, ¿verdad? Si en caso fuera cierto, porque como le digo, no terminé de leer el artículo, pero es algo que el hombre ya como que viene previendo la situación, ¿verdad? Y por otra parte, el cambio climático, que se dice que el mismo hombre lo está provocando. El mismo hombre está llevando a la destrucción del planeta, como lo menciona en el video. Es cierto, Elcita. Y ahí es donde viene esa parte que usted nos dice. Nunca supimos qué sucedió. Si fue el sol o los meteoritos o si por fin los seres humanos se habían destruido a sí mismos. Es la parte que se me viene ahorita del fragmento relacionado con lo que usted está diciendo. Y otra cosa que tal vez alguien quiera comentar es la actitud de la nave. La actitud de la nave, bueno, en primer lugar comienza la nave como con recuerdos, ¿verdad? Porque la nave es un personaje dentro del relato. Es un personaje que es utilizado precisamente para representar la polifonía, porque él de alguna manera tiene recuerdos y tiene grabado todo lo que le decían, lo que podrían haber hecho ese día, pero él mismo dice, no hubo celebración, no hubo esto, no hubo lo otro, no hubo pastel, no hubo manteada, incluso él nos dice, hace referencia a una costumbre, de verdad, una costumbre de acá, de la Tierra, porque en ese momento ellos estaban en el espacio. Y luego hay una regresión.
porque la nave hay un momento en el que comienza a decir, hoy tal y tal cosa, se enteró ella, en ese día se enteró la nave, se enteró de que ya no había más planeta Tierra, da la noticia, pero ella no se imagina el impacto que ocasionó en los tripulantes, porque ella no entiende, hasta ahí no llega su alcance de por qué, porque ella misma reflexiona así y dice, si yo hubiera sabido, hubiera cerrado todo y no los hubiera dejado hacer lo que hicieron, saltar sin oxígeno, sin nada, suicidarse, ¿verdad? Pero ella no supo eso, no supo entender esa reacción. Y si no, dice, si ella hubiera comprendido la magnitud, les hubiera dicho que yo los acompañaba, ¿verdad? Entonces, ¿alguien que quiera comentar, por ejemplo, de esta situación? Licenciada, disculpe, yo entiendo que el hecho de que no haber él podido saltar o irse con sus compañeros, porque prácticamente él fue testigo del suicidio de sus compañeros, ¿verdad? El no haberse ido con ellos puede ser la idea también de una nueva creación, porque dice, tengo que esperar a que esta nave llegue a algún otro punto. Por ejemplo, ¿quién es ese personaje entonces que está hablando en ese momento? ¿Quién es ese personaje? Porque es el mismo personaje que dice que siempre celebraban los cumpleaños con la torta, con la imagen de la torta, las velitas, la manteada, que se golpeaban de forma suave en la espalda, pero dice, lo intentaron hacer un día conmigo, pero yo les dije que soy frágil. ¿Mm? Entonces, ¿quién es este personaje? Exacto. Rocío nos dice, yo siento que es la máquina, la computadora de la nave. Exacto. Entonces, la nave, dentro de porque este es un librito que tiene como una ilustración en cada uno de los cuentos. Es fantástico. Este texto, les digo, salió publicado en el 2014. Yo lo trabajé todavía en el nivel medio porque todavía estaba trabajando entonces con chicos del nivel medio y ellos estaban fascinados con el librito porque como ustedes saben, los chicos siempre le preguntan, ¿de qué tamaño es? ¿Es chiquito o es grande? Cada vez que les anunciamos una nueva lectura, yo me recuerdo de eso de mis estudiantes de nivel medio. ¿Cómo es, Miss? ¿Es chiquito o es grande? Ah, pues miren, es este. ¿Y tiene dibujitos o no tiene dibujitos? Sí, entonces, este es uno de los que a ellos les gustó muchísimo porque sí tiene dibujitos. Y en este caso, tiene el dibujito de la nave que se quedó perdida en el espacio y que también de alguna manera muestra desesperación porque por eso al final dice, es que nadie puede desenchufarme, tampoco ya no le encuentra sentido al estar yendo, comienza a decir y seguiré solo, eso es otra cosa, otra de las cosas que se manifiestan en esto, dice, mi nombre es Cronos, y luego rápido dice, como el dios del tiempo de los griegos, de alguna manera ahí representa esto un mito. Recuérdense que hablamos en una de las clases de los símbolos, los mitos que nosotros encontramos a veces en esa relación de discurso e ideología. Y luego se presenta y dice, mi número de serie es y nos da el número, pero luego dice, estoy solo, repite, y con puntos suspensivos, y seguiré
solo mientras esta nave vaya a algún sitio. La nave está equipada para enviar mensajes al infinito. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de ese final? ¿Cuáles son los valores que se promueven dentro del texto? ¿Alguien más que participe? Tenemos 32 estudiantes en la sala. Bueno, 29 quizás porque hay 2 estudiantes que tienen dispositivos. Rick, ¿podría repetir la pregunta? Pues únicamente les preguntaba que cuáles son esos valores que se promueven al final del texto. No sé si cuenta, Rick, pero así como usted decía, de hablar de la tecnología, yo siento que es más que todo un reflexionar de lo que estamos haciendo con eso de las inteligencias artificiales, porque a la hora de nosotros, bueno, nosotros, yo me incluyera ahí, pero digamos, así como este chat de PG que está ahorita de moda, todos nosotros somos partícipes de ella, porque a la hora de nosotros dialogar con esta inteligencia, nosotros le estamos enseñando a pensar, ¿va? Entonces somos parte de ella. A la hora de nosotros desaparecer, ellos no conocen un inicio, un final, entonces seguiría por siempre, por la eternidad ahí presente, así como dice, la máquina tiene conciencia, tiene concepto, pero no puede hacer nada por ella misma, simplemente está encendida por siempre y nosotros tenemos que saber que estamos creando prácticamente un ser que no va a poder conocer la muerte. Podemos llegar a enseñarle valores y sentimientos, pero lo que va a prevalecer es esa soledad y esa tristeza. Sí, Pienso. sí, está bien. Rocío nos dice, yo percibo desesperación, ansiedad, desolación, porque somos capaces de crear inteligencia, pero también capaces de destruirnos. Pues sí, ambos apuntan hacia esos valores que de alguna manera va proyectando la autora al final del texto. Y como usted dice, ahorita nuestra sociedad, todo el mundo está hablando de ChatGPT. Igual sucedió, me recuerdo cuando empezó a surgir simplemente el correo electrónico, la gente estaba loca con lo del correo electrónico, con lo del internet, con el hecho de poder utilizar internet. Imagínense, yo trabajaba para un colegio en ese tiempo que es un colegio que siempre ha estado a la vanguardia con la tecnología. Y entonces habían cursos en el colegio para público que no estaban estudiando ahí para todos, es decir, habían cursos adicionales a las carreras que tenía el colegio. Habían cursos de internet para que la gente aprendiera a navegar en internet, cuando para nosotros ahora sí pues, y vamos y venimos por el internet. Pero en ese tiempo se tuvo que crear esa necesidad y la gente pagaba y al salir de su trabajo de ahí frente al colegio estaba llenísimo de vehículos, se llenaba el parqueo porque la gente pasaba a recibir sus cursos de internet y luego que iban a consultar su correo y era la novedad pues. Y se comenzó con programitas estos del DOS y programas que probablemente ustedes ya no nada que ver, ya no los conocieron. Pero la gente desde entonces ya tenía cierto temor. Surge el internet y esto fue una bomba. Surge, por ejemplo, lo que fue el Face y fue una bomba y sigue siendo, sigue siendo. Yo me recuerdo que yo me negaba a tener un Facebook, me negaba a esta idea. No quería.
pero en ese tiempo empecé a estudiar otra cosa y en la universidad nos exigían que teníamos que tener Face. Entonces lo crié, pero estoy hablando de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y de hecho, pues en un tiempo como que socialicé un poquito más, ahora solo lo muy necesario, pero no es porque no me guste, es que no me, como dicen los españoles, no me da la vida, no me da la vida para tanto, entonces es poco lo que logro interactuar, pero sin embargo tenemos que estar ahí, porque la misma sociedad nos va exigiendo ciertas cosas. Entonces, y todos le tenemos miedo. Ahorita, con la inteligencia artificial, el surgimiento de la inteligencia artificial, lo que es el chat GPT, está causando revuelo. Y es tan así que yo ahorita creo que les había comentado, estoy estudiando una nueva maestría en España y hay un compañero que se quedó sin trabajo hace 15 días a consecuencia de la inteligencia artificial, porque ahora a través del chat GPT en su empresa pueden hacer la actividad a la que él se dedicaba. Por supuesto, ahorita eh, toda la gente está teniendo acceso a él, pero luego también va a ser de paga, igual que el Internet, porque los productos son así. Usted mismo creo que se puede dar cuenta que cada vez que necesita algo y usted quiere bajarlo, ya no está así tan de fácil, sino que tiene usted que dar los datos de su tarjetita para poder bajar ese material. Entonces, ese es el revuelo que ahorita tenemos. Abner. Licenciada, a manera de aporte, fíjese que hace algunas semanas en el trabajo hay un compañero que está estudiando para medicina profesional y la verdad es que hay unas cosas de tecnología pues es un poco difícil para uno que no está muy familiarizado en esa rama. Entonces, estábamos todos casi finalizando la jornada y él decía que tenía que entregar una tarea. Entonces dije, pero eso no es muy difícil de hacer, nos dijo, y lo buscó y utilizó ese programa que usted hace un momento mencionó del chat GTP y lo utilizó en versión, ejemplo, en lengua inglesa, así lo escribió para encontrar y ahí elaboró su resumen y se lo generó de una manera muy rápida, ¿verdad? Y luego solo puso en traductor de Google, ya tenía su resumen y lo envió. Entonces, entonces nos comentaba que si ustedes quieren hacer su resumen, acá lo pueden hacer y me sorprendí, ¿verdad? La forma como lo hizo. Entonces, pero hay algo en las consecuencias, lo que usted decía, ¿verdad? Que nos hace menos pensantes. Y si lo vemos, por ejemplo, ya para el desarrollo profesional, creo que no tiene sentido porque el conocimiento tal vez él nunca lo tuvo. Sí, es el cómo, Abner, el cómo vamos a utilizarlo. Pues yo tengo un caso de alguien que le estaban pidiendo algo en su trabajo para una feria científica. Estaba saturado con trabajo este compañero y entonces lo hizo a través del chat GPT, le pidió una planificación para una feria científica en tal y tal y tal curso y el chat GPT se lo generó y lo entregó así. Y le digo yo, y por lo menos le diste una leidita. Estaba bueno, estaba bueno. Y será que realmente luego tenemos nosotros las competencias, los recursos y todo lo que haya estado en esa planificación para llevarlo a cabo si se lo aceptan en el colegio? Entonces, es cómo utilizar esa tecnología. Y usted como docente, el hecho de leer, por ejemplo, a la semana. A veces nos toca leer 100, 120 trabajos y por eso es que muchos docentes no piden tareas a manera de ensayo, sino que simplemente reducen su trabajo a pruebas escritas, con respuestas de selección múltiple, etcétera, algo que se haga muy práctico de calificar, pero cuando realmente nosotros llevamos a cabo una labor y comenzamos a leer los diferentes trabajos de nuestros estudiantes, pues nos lleva mucho tiempo. Ahora, ¿qué sentido tendría ahora leer
una serie de ensayos que son producto de una inteligencia artificial. Nosotros como docentes, entonces, tenemos que buscar nuevas estrategias para poder hacer que el ser humano continúe de alguna manera desarrollando sus habilidades de pensamiento. Porque hoy es un compañero el que lo hace y luego usted como maestro va a recibir la misma cosa, ¿verdad? Va a recibir lo mismo. Entonces tenemos nosotros que buscar las estrategias para poder cambiar nuestras actividades entonces y que se vuelvan más orales, ¿sí? Aunque sean menos, pero tendrán que ser orales. Tendremos que tener modificaciones entonces a nuestro sistema de evaluación. Y de hecho, pues lo que son las evaluaciones que ahora decidieron en la escuela ser presenciales, algunos estudiantes le decían, no, mire, sí, eso me lo comentaron, sí queremos ir ahí a donde nos citen, pero a clases. Las evaluaciones mejor siempre en línea y todos les causó gracia, ¿verdad? Porque clases preferían mejor ir a clases, pero que mejor las evaluaciones siguieran en línea. Y es porque cuando son en línea, pues usted tiene el acceso a todos sus materiales para responder, pero en una clase, en una evaluación presencial, pues ahí sí que solo los chivitos que tengan por ahí bien amarrados, ¿verdad? Pero de ahí todo tendrá que estar acá. Eso sería entonces, mis estimados estudiantes. Voy a publicar un texto más de este librito de Nunca confíes en una computadora versión 2.0 de Verónica Zucácer, una escritora que se ha dedicado especialmente a lo que es la literatura infantil y juvenil y que ya tiene varios libros publicados. Entonces voy a publicarles un texto más de este para que lo lean en el transcurso de la semana, le dan una leidita a todas sus presentaciones y pues nos vemos entonces el siguiente sábado. Si alguien más tiene algo que agregar, pues le dejo el espacio y si no, pues tendré el gusto de poder verlos el próximo sábado.